Muy buenas a todos y bienvenidos al análisis y explicación del artículo 52 de la Ley 40/2015 de régimen jurídico del sector público orientado para opositores. Nos vamos acercando al final de la sección de convenios y en este caso en el artículo 52 vamos a ver los efectos de la resolución de los convenios. Es decir, qué pasa después de que se resuelvan los convenios, de que terminen los convenios. Así que sin más, vamos a comenzar analizando el 52.1 y antes de analizar el 52.2 iremos al final del todo del artículo para comentar una cuestión. Así que primero, como hemos dicho, vamos con el 52.1 que dice así: el cumplimiento y la resolución de los convenios dará lugar a la liquidación de los mismos, con el objeto de determinar las obligaciones y compromisos de cada una de las partes. Así que esa finalización del convenio, esa resolución, ¿a qué da lugar? Pues importante, a la liquidación de los mismos. ¿Para qué? Pues tras esa liquidación se determinan las obligaciones y compromisos pendientes de cada una de las partes. Así que explicando lo que significa esto, es que esto significa que una vez que se cumple y se resuelva un convenio, es decir, que se ejecute con todo lo pactado o que se dé por terminado por cualquier causa de resolución que ya hemos analizado, es necesario realizar la liquidación. ¿Y en qué consiste? Pues la liquidación consiste en un análisis o ajuste final, es como un ajuste final. ¿Para qué? Pues para ver si hay obligaciones pendientes, como hemos dicho, es decir, si alguna de las partes tiene algo que cumplir pendiente, como entregar un bien, prestar un servicio o realizar un pago, es decir, pagar. También para determinar compromisos adquiridos, si alguna parte asumió responsabilidades adicionales o quedó pendiente de cumplir algo más allá de lo establecido originalmente. Y también para determinar el saldo final, es decir, se determina si alguna de las partes debe recibir o pagar algo, como veremos en el 52.2. Así que es un proceso en la liquidación que asegura que las partes cumplan completamente con lo que pactaron, dejando todo en orden antes de que se dé todo por cerrado definitivamente. Así que es muy importante esa liquidación. Y entendido lo que es la liquidación de convenio, pues ya vamos a entender mucho mejor el 52.2. Pero es muy importante entender el 52.1 que nos da pie a memorizar y entender mejor el resto del articulado. Y antes de analizar el 52.2, pues vamos a ver uno de nuestros recuadritos amarillos que nos gustan tanto y que yo os recomiendo una vez, lo digo otra vez y lo diré 80.000 veces más, que cada vez que miréis un artículo, miréis si abajo hay recuadritos amarillos para ver si ha habido alguna incidencia con el artículo a lo largo del tiempo. Y en este caso, en el 52, pues hay una incidencia. Se declaran contrarios al orden constitucional de competencias en los términos del fundamento tal, los incisos destacados del apartado 2 por la sentencia tal. Así que nos vamos al apartado 2 y con los incisos destacados, ¿a qué se refiere? Pues a lo que está en negrita. Lo que está en negrita se declara, como dice aquí, contrarios al orden constitucional de competencia. Y como vemos, pues se trata en todos los casos de plazos. Un plazo máximo de un mes para algo que vamos a explicar ahora, a continuación, en el 52.2. Así que ya podéis ir tachando lo que viene siendo lo que está en negrita. Vamos a ir haciéndolo para que os quede claro que esto es lo que hay que tachar. No hay plazos en este artículo. Que quede muy claro. Bien, así que una vez tachado, pues vamos a analizar el 52.2. Y para ello comenzamos. Y dice así: en el supuesto de convenios de los que deriven compromisos financieros, se entenderán cumplidos cuando su objeto se haya realizado en los trámites y a satisfacción de ambas partes, de acuerdo con sus respectivas competencias, teniendo en cuenta las siguientes reglas. Así que aquí vamos a hablar de dinero. Convenios con compromisos financieros entre las partes. Bien, pues se entienden cumplidos esos compromisos financieros cuando se haya realizado su objeto según los términos, y a satisfacción de todas las partes. Y también hay que tener en cuenta las siguientes reglas
que son las reglas de los apartados A y B. Vamos a empezar con el apartado A. El 2A dice así: si de la liquidación ya que hemos explicado, resultara que el importe de las actuaciones ejecutadas por alguna de las partes fuera inferior a los fondos que la misma hubiera recibido del resto de partes del convenio para financiar dicha ejecución, aquella deberá reintegrar a estas el exceso que corresponda a cada una. Y no hay plazo. Bien, así que en este caso A se ha producido la liquidación, ¿vale? Y las actuaciones ejecutadas por la parte A, podríamos decir, puede ser cualquiera de las partes, por alguna de las partes, pero vamos a suponer que es la parte A. La parte A ha ejecutado acciones, bien, y el importe de esas actuaciones ejecutadas ha resultado inferior, importante, inferior a los fondos que recibió del resto de las partes para financiar dicha ejecución. ¿Qué quiere decir esto? Que al final esa parte A ha recibido más importe de lo realmente ejecutado, ya sea procedente de la parte B, C, D, E o las que haya. Pero la parte ejecutora ha recibido más dinero de la cuenta. Por tanto, ¿qué debe hacer? Pues debe, lógicamente, si le ha sobrado, no se lo va a quedar. Debe reintegrar el exceso. Debe reintegrar el exceso a lo que le corresponda a cada una de las partes que le dio dinero. Lo que sea, lo que le hayan acordado. Y no hay plazo. Bien. Seguimos leyendo el segundo párrafo y vamos a intentar leerlo porque hay cosas tachadas. Transcurrido el plazo que no hay, que sin que se haya producido el reintegro, es decir, vamos a suponer simplemente que no se ha producido ese reintegro, se deberá abonar a dichas partes también en el plazo de tal que no hay plazo. Así que, leyéndolo más o menos, se puede entender que no se ha producido el reintegro. En caso de no producirse el reintegro, se deberá abonar a dichas partes el interés de demora aplicable al citado reintegro, que será en todo caso el que resulte de las disposiciones de carácter general reguladoras del gasto público y de la actividad económica financiera del sector público. Así que, ¿qué pasa si no se produce el reintegro? No se produce el reintegro. Pues hay que abonar el interés de demora, que es un dinerito extra por haber tardado en reintegrar el dinero. Es un castigo para la parte que no haga el reintegro. Y ese interés de demora, pues habrá que verlo cuánto es, habrá que cuantificarlo y cómo se aplica, viendo las disposiciones de carácter general, reguladoras del gasto público y actividad económico-financiera del sector público. Así que hay que ver en otras normas dónde y cómo se extrae ese interés de demora. Pero es muy importante entender que ese interés de demora es un castigo por tardar en reintegrar el dinero. Bien, y apartado B, si fuera superior, caso contrario, el resto de partes del convenio, sin plazo, deberá abonar a la parte de que se trate la diferencia que corresponda a cada una de ellas, con el límite máximo de las cantidades que cada una de ellas se hubiera comprometido a aportar en virtud del convenio. En ningún caso las partes del convenio tendrán derecho a exigir al resto cuantía alguna que supere los citados límites máximos. Así que, en este caso, estamos en el caso contrario. Si fuera superior, arriba estábamos diciendo que era inferior, el importe de las actuaciones ejecutadas era inferior, en este caso es superior. Así que el resto de las partes, como la parte ejecutora se ha gastado más de la cuenta, pues el resto de las partes debe abonarle, debe compensarle a la parte ejecutora pues la diferencia que corresponda, lo que corresponda, la diferencia que corresponda. Y hay un límite máximo en virtud del convenio. En el convenio hay un límite máximo y habrá que ver cuánto es el límite. Y en ningún caso las partes pueden exigir más de ese límite. Hay que respetar el límite, ¿vale? Eso es lógico, no lo voy a subrayar. Así que eso. Y por último, 52.3, terminamos, dice así:
No obstante lo anterior, si cuando concurra cualquiera de las causas de resolución del convenio existen actuaciones en curso de ejecución, las partes, a propuesta de la Comisión de Seguimiento, Vigilancia y Control del Convenio, o, en su defecto, del responsable del mecanismo a que hace referencia la letra F del artículo 49, podrán acordar la continuación y finalización de las actuaciones en curso que consideren oportunas, estableciendo un plazo improrrogable para su finalización, transcurrido el cual deberá realizarse la liquidación de las mismas en los términos establecidos en el apartado anterior. Así que estamos viendo un supuesto en el que concurre causa de resolución, las cuales hemos analizado hace poco, y en ese momento pues sigue habiendo cosas ejecutándose. Hay actuaciones en curso de ejecución, es decir, que no han terminado. Se están haciendo, se están ejecutando. Pues bien, ¿qué pasa? ¿Las vamos a dejar a medias o qué? ¿O vamos a terminarlas? Pues las partes pueden terminarlas si se ponen de acuerdo. Y, muy importante, este acuerdo tiene que provenir de origen de la Comisión de Seguimiento, a propuesta de la Comisión de Seguimiento, Vigilancia y Control, que ya conocemos también. O en su defecto, el responsable del 49F. ¿Vale? Así que las partes, a propuesta de la Comisión de Seguimiento, podrán acordar la continuación y finalización de esas actuaciones que no quieren dejarlas a medias, ¿vale? No quieren dejarlas a medias, que consideren oportunas. Y se establecerá aquí se habla de plazo, se establece un plazo improrrogable para su finalización. No se puede prorrogar. No se dice qué plazo es, habrá que llegar a un acuerdo, pero ese plazo no es prorrogable. Y bien, tras ese plazo, transcurrido el cual, pues debe hacerse lo que hemos explicado en este artículo, la liquidación, en los términos del apartado anterior. Así que, para no dejar las cosas a medias y habiendo causa de resolución, ¿qué hacemos? Pues podemos hacer voy a llamarlo, una mini prórroga para concretamente terminar las actuaciones en curso. Y esa mini prórroga es improrrogable. Así que sin más, queda analizado el artículo 52, un artículo 52 que si no comprendéis lo que es la liquidación, pues os perdéis totalmente, pero una vez comprendido lo que es la liquidación, pues ya el resto sale mucho más fácil. Así que sin más, nosotros nos vemos ya en el próximo vídeo, que será el del artículo número 53. Un saludo.